Buenas tardes y bienvenidos a un video más de Narrando Nuestro México. El día de hoy hablaremos de lo que es la Revolución Mexicana. La Revolución fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Las principales causas de la Revolución Mexicana fue la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Durante el Porfiriato, el país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía libertad política. El pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien, pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder más de 30 años. Despojo de tierras a los campesinos. Porfirio Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales pertenecían a los indígenas, campesinos o gente muy pobre, que no tenía dinero para trabajar sus tierras y eran despojados de ellas. Creación de latifundios. Las haciendas de gran extensión pertenecían a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos moría de hambre. Disminuyó la calidad de la enseñanza popular. El 80% de la población era analfabeta. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores debían cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Represión y uso de la fuerza. Las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo de ello es el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea en el año 1906 y de Río Blanco en el año 1907. Consecuencias de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX y fue la responsable de meter a México en el siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar los siguientes: renunció Porfirio Díaz a su mandato, promulgación de una nueva constitución en 1917, nacionalización del suelo y subsuelo, reforma agraria, reforma a la ley de educación pública, nacionalización del petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores, creación del sindicalismo y repartición de los latifundios entre el campesino y el porfiriato. Como un acontecimiento muy importante, hablaremos del periodo de Porfirio Díaz, que fue en el año 1876 a 1911, teniendo una duración de 30 años en el poder. Porfirio Díaz fue presidente de México por 30 años. Después de su heroísmo al mando de tropas contra los franceses, trató de asumir la presidencia a través de un golpe de estado contra el presidente Benito Juárez en la fallida revuelta de la Noria en 1871. Su revuelta de Tuxtepec, justo antes de las elecciones del año 1876, contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, tuvo éxito y luego ejerció como presidente del 23 de noviembre de 1876 al 30 de noviembre de 1880. Durante este periodo calmó a los inversores estadounidenses y restableció relaciones con las potencias europeas. Manuel González fue elegido presidente para los próximos 4 años, mientras que Díaz ejerció de ministro de Desarrollo y gobernador de Oaxaca. En el año 1884, Díaz regresó a la presidencia para no abandonarla hasta 1911. Durante su presidencia, Díaz y sus consejeros transformaron México con la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de infraestructuras para el país. Desarrollaron las principales de una industria petrolera
y persuadieron al capital extranjero para invertir en minas y factorías. Sin embargo, su gobierno hizo todo esto a expensas de derechos políticos básicos y control económico. Muchos críticos del régimen fueron encarcelados o asesinados. A medida que las décadas pasaban, Díaz se apoyaba cada vez más en el fraude político y en el ejército para mantenerse en el poder. Después del año 1900, este sistema empezó a deteriorarse debido a la avanzada edad del presidente y a la falta de consenso sobre un sucesor, el aumento del nacionalismo tanto político como económico y por la recesión económica de los Estados Unidos. Finalmente, guerras de guerrilla en el sur y derrotas militares en el norte contribuyeron al derrocamiento de Díaz, y el 21 de mayo de 1911, sus seguidores firmaron el Tratado de Ciudad Juárez con Francisco I. Madero. Díaz dimitió el 25 de mayo y poco después salió para París, donde murió en 1915, siendo enterrado en el famoso cementerio Père-Lachaise. Desarrollo de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910 iniciaron los primeros movimientos armados de la Revolución Mexicana, respaldados por Pascual Orozco, jefe de las tropas irregulares del estado de Chihuahua, Francisco Pancho Villa, líder de los campesinos en el norte de México, y Emiliano Zapata, quien representaba a los campesinos y además era líder del Popular del sur de México. Dichos líderes luchaban en conjunto por su oposición a Díaz. Sin embargo, no eran aliados, ya que cada uno reclamaba las necesidades particulares de los pueblos que representaban, y por lo cual se enfrentaban. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que dio inicio en México el 20 de noviembre de 1910, un hecho histórico que permitió grandes cambios en la conformación de México como el país que conocemos ahora. A continuación, la información más relevante. Presión ejercida, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renunció a la presidencia luego de haber firmado un pacto con Francisco I. Madero, quien posteriormente fue electo presidente y ejerció la presidencia de México. Madero restauró la Constitución, prohibió la reelección y estableció el sufragio popular. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes para mejorar la situación general del país, ni para satisfacer las necesidades del pueblo mexicano. Otro acontecimiento muy importante que pasó en la Revolución Mexicana fue el Plan de Ayala. El Plan de Ayala fue una proclamación política firmada por el líder de las tropas del sur, Emiliano Zapata, a quien Madero le había solicitado que licenciara sus tropas. Sin embargo, Zapata solo aceptaría dicha propuesta si Madero cumplía con una serie de condiciones, que finalmente desconoció. Esto produjo mayores desencuentros entre ambos líderes, en especial porque Madero tampoco llevó a cabo la reforma agraria, exigida por los campesinos, lo que generó mayor descontento hacia su mandato. Finalmente, los grupos liderados por Emiliano Zapata se alzaron en contra de Madero. Zapata firmó el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, en el cual se desconoció el gobierno de Madero y hacía un llamado al enfrentamiento armado para recuperar la propiedad de las tierras trabajadas por los campesinos. En ese entonces, se popularizó su lema: la tierra es para quien la trabaja. Por otra parte, en el norte de México, el general Pascual Orozco y su ejército también se levantaron en contra del gobierno de Madero y desobedecieron sus órdenes, ya que estaban inconformes con las reformas llevadas a cabo. Como respuesta, Madero envió al general Victoriano Huerta, simpatizante del porfirismo, a enfrentarse con las tropas de Orozco. Huerta salió victorioso y se ganó la confianza del presidente Madero. Pero, ¿qué es revolución? Este término proviene del latín revolutio, que significa una vuelta, y aplicado al contexto de un país, es un cambio social en la estructura y organización de un sistema político. Este cambio es organizado, masivo, radical y generalmente conlleva conflictos violentos. Ahora sí, los antecedentes de la Revolución Mexicana se remontan a un momento histórico conocido como el Porfiriato, el cual fue una dictadura ejercida por el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, periodo que abarcó de 1876 hasta 1911, es decir, 35 años.
Cabe destacar que durante este tiempo, México tuvo un considerable crecimiento económico y cierta estabilidad política. Sin embargo, estos beneficios también perjudicaban a las clases más pobres del país, situación que originó una alta oposición a la presidencia de Porfirio Díaz. En 1908, Porfirio Díaz brindó una entrevista a James Krillman, reportero del Pearson's Magazine, donde hizo la siguiente declaración: "He esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección, sin el peligro de revoluciones armadas y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado". A partir de esta declaración, surge un personaje de suma importancia. Se trata de Francisco Ignacio Madero, quien realizó diversas giras en el país con la intención de crear un partido político y competir contra Díaz. No obstante, Porfirio Díaz se retracta, lanza una nueva candidatura y Madero es arrestado. Durante la estancia de Madero en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones, y así es como Díaz ganó nuevamente. Para concluir, tras la renuncia de Huerta a la presidencia, derivaron diferentes desacuerdos y acuerdos entre los líderes Carranza, Villa y Zapata, por lo que se realizó la Convención de Aguascalientes en noviembre en el año de 1914. Luego, tras varios enfrentamientos armados, protestas y desencuentros por la situación política, económica y social, por lo que atravesaban los mexicanos, y al poner bajo control los movimientos de Villa y Zapata, Carranza llamó a un Congreso Constituyente, y fue promulgada la Constitución de 1917, el día 5 de febrero. La nueva Constitución se caracterizó por reconocer el derecho de los trabajadores, establecer una jornada de trabajo de 8 horas, un salario mínimo, la reforma agraria. El Estado se concedió el derecho de expropiar las tierras y separar a la Iglesia del poder político. Carranza fue asesinado en un viaje hacia Veracruz en mayo de 1920. Tras su muerte y posteriormente elecciones, resultó electo como presidente de México Álvaro Obregón. Para ese entonces, los conflictos armados de la Revolución Mexicana habían acabado casi por completo. Durante este proceso, fueron asesinados los líderes campesinos Emiliano Zapata en 1919 y Francisco Pancho Villa en 1923, ambos importantes figuras de la Revolución Mexicana por sus ideales y su lucha continua. Esto fue todo de Narrando Nuestro México. Soy Monse Cisneros y espero te haya gustado.